Hola, mi nombre es Caterine Vergara Romero, estudiante de la especialización de Neuropsicología en Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. El día de hoy hablaremos de las neurociencias cognitivas de los procesos psicológicos. Así que acompáñame. Hoy veremos los procesos psicológicos básicos de la percepción. Para hablar de percepción debemos tener en cuenta los sistemas sensoriales. Estos sistemas nos permiten recoger información del entorno que posibilita nuestra supervivencia y la conservación de la especie. Existen diferentes tipos de energía para estimular nuestros sistemas sensoriales. Pueden detectar ondas electromagnéticas, pueden detectar ondas sonoras, calor, fuerzas mecánicas, presión, química, entre otros. Esta información llega necesariamente a nuestro sistema nervioso para poder modificar nuestra conducta y posibilitar una interacción adaptativa al medio. Por lo tanto, las neuronas juegan un papel fundamental en nuestro sistema nervioso, ya que son la unidad estructural y funcional del cerebro. Son las células especializadas que reciben, procesan y transmiten la información con gran exactitud, permitiendo la comunicación entre diferentes circuitos y sistemas. Estas células nerviosas deben tener unas propiedades químicas y eléctricas determinadas que puedan posibilitar los procesos de transmisión de la información. Por lo tanto, se presentan dos tipos de señales: los mecanismos de comunicación y señalización eléctricos que sirven para transmitir la información de una parte a otra dentro de la misma neurona. Y tenemos los mecanismos químicos que son utilizados para transmitir la información entre células diferentes. En los procesos psicológicos de percepción podemos encontrar la transducción sensorial, que es el proceso de transformación de los diversos tipos de energía en la estimulación sensorial en impulsos nerviosos llevada a cabo por los receptores sensoriales. El estímulo adecuado para cada receptor, que es el receptor sensorial, puede ser una célula no neuronal especializada como los fotorreceptores de la retina en la visión o una neurona sensorial, que son los receptores cutáneos. Esta transducción sensorial es un cambio en la permeabilidad de la membrana de la célula receptora, producido por la energía del estímulo sensorial. Podemos decir que la transducción comienza como una modificación en el potencial de reposo generada en un receptor sensorial por la energía de un estímulo determinado. Por lo tanto, el procesamiento subcortical se da a partir de los diferentes tipos de energía que podemos encontrar en el medio, ya que estos activan los receptores sensoriales y generan cambios en los potenciales de activación de las neuronas sensoriales. La información será enviada al sistema nervioso central a través de los nervios craneales y los nervios espinales. Un ejemplo de ello es la información auditiva. Esta información proveniente del nervio auditivo llega a los núcleos cocleares del bulbo raquídeo y transcurre por varias vías paralelas, terminando en el núcleo geniculado medial del tálamo. En la mayor parte de los sistemas sensoriales, el procesamiento de la información proporcionada por las señales neurales iniciadas a partir del receptor comienza en diversas estructuras subcorticales, antes de alcanzar la corteza cerebral. En esta es donde se cree que tiene lugar la percepción. La estructura subcortical principalmente del procesamiento de la información sensorial es el tálamo.
Esta no es una simple estación de relevo de la información sensorial, en tanto que participa activamente en su procesamiento. Toda la información que recibimos en la superficie de nuestro cuerpo es enviada a través de diferentes conexiones a la corteza cerebral. Este tipo de organización implica que la corteza se organiza a semejanza del cuerpo. Ello conlleva que regiones que suelen trabajar de forma conjunta se encuentren en una ubicación más cercana en el cerebro, de forma que la información no tiene que recorrer distancias amplias. Por lo tanto, encontramos la división de 4 lóbulos. Tenemos el lóbulo frontal, donde encontramos la corteza motora primaria, que es donde se da la activación muscular voluntaria, la corteza premotora, el campo visual frontal, donde se dan los movimientos oculares, y el área de Broca, que son los aspectos motores del habla. También encontramos el lóbulo temporal, donde se encuentra la corteza auditiva primaria, que es donde se da el procesamiento de estímulos auditivos, la corteza de asociación auditiva y el área de Wernicke, que es la comprensión del lenguaje. También podemos encontrar el lóbulo parietal, donde podemos observar la corteza sensorial primaria, que tiene la función somatosensorial. Y por último encontramos el lóbulo occipital, donde encontramos la corteza estriada, la corteza visual primaria, que es el procesamiento de estímulos visuales, la corteza extraestriada y la corteza de asociación visual, donde cumple la función del procesamiento de estímulos visuales. En la corteza sensorial primaria, diferentes poblaciones de neuronas se encargan de procesar la información sensorial que llega de diferentes partes de nuestro cuerpo. Se organizan de una forma modular, de manera que habitualmente se muestra un patrón de organización por columnas de neuronas con propiedades funcionales similares. Las regiones de nuestro cuerpo que requieran gran cantidad de conexiones y que proporcionen información detallada necesaria para llevar a cabo ciertas funciones contarán con más superficie cortical. En las áreas sensoriales primarias podemos recibir proyecciones de los núcleos de relevo de la información sensorial del tálamo. Por lo tanto, vamos a encontrar la corteza gustativa primaria, que se localiza en el opérculo frontal y en una región de la ínsula anterior en el área 36 y 43. Esta región recibe información del núcleo ventral posteromedial del tálamo. También encontraremos la corteza somatosensorial primaria, que se encuentra en el lóbulo parietal. Esta región cortical, que corresponde al área 3, 1 y 2, recibe información de los núcleos ventral, posterolateral y posteromedial del tálamo. También podemos encontrar la corteza auditivo primaria. Se localiza en el lóbulo temporal, en el área 41. Esta región de corteza granular recibe información del núcleo geniculado lateral del tálamo. Y por último, encontraremos la corteza visual primaria, que se localiza en el lóbulo occipital, en la parte más posterior del mismo, en una visión lateral y ocupando la cisura calcarina en una visión sagital medial. También en el proceso de percepción debemos tener en cuenta la corteza de asociación. Esta la podemos dividir en dos grupos claramente. La primera es la área de asociación unimodal y la segunda es el área de asociación multimodal. Las áreas de asociación unimodales se encuentran en las áreas sensoriales primarias y llevan a cabo un procesamiento más complejo de la información que éstas, integrando normalmente diferentes características del estímulo, como el color, el brillo, la forma, el tamaño,
o en el sistema visual como el timbre, el tono, el volumen. En las áreas de asociación multimodales son aquellas que responden a múltiples modalidades sensoriales y modifican su respuesta en base a diferentes circunstancias. Se trata de neuronas que recogen información de otras modalidades sensoriales y de otras regiones cerebrales implicadas en otras funciones, como la atención y la memoria, que aparecen ser las responsables de las funciones cognitivas superiores. Para hablar de percepción debemos tener en cuenta los tipos y las alteraciones que se provoca en cada una de ellas. Podemos encontrar 5 tipos como el tipo de percepción auditiva, tipo de percepción visual, tipo de percepción química, tipo de percepción somatosensorial y por último, tipo de percepción consciente. Cada una de ellas presenta una alteración. Para cada tipo de percepción se presenta una alteración que provoca una agnosia. Entre estas podemos encontrar un tipo de agnosia olfativa, auditiva, visual, somatosensorial y para las enfermedades, ya que éstas impiden el reconocimiento de estímulos o la interpretación correcta de los estímulos previamente aprendidos. Cada una de ellas se subclasifica, como lo veremos a continuación. Las agnosias visuales consisten en la dificultad para el reconocimiento visual de objetos u otras categorías relacionadas como personas, objetos o colores, estando suficientemente conservada la agudeza visual y la capacidad de rastreo, así como las funciones mentales superiores y el lenguaje visual. Encontramos 6 tipos: agnosia para objetos, simultagnosia, prosopagnosia, agnosia cromática, alexia agnósica y agnosia para el movimiento. Las agnosias auditivas son las que presentan dificultad para reconocer el significado de los estímulos acústicos no verbales. Estas se producen en personas sin deterioro cognitivo que tienen las áreas auditivas primarias conservadas. En ellas se clasifican 3 tipos: amusia, agnosia para los sonidos y agnosia verbal. Las agnosias somatosensoriales son los trastornos producidos por lesiones de áreas somestésicas situadas en las zonas parietales posteriores, estando preservados los receptores sensoriales para el tacto, así como las áreas somestésicas primarias de la corteza parietal. En ellas encontramos de 2 tipos: la asterognosia, que es la pérdida de capacidad para reconocer las cualidades físicas de un objeto mediante el tacto, y tenemos la agnosia táctil, que se subdivide en agnosia táctil, barognosia y la autopagnosia. Las agnosias olfativas son aquellas que presentan pérdida temporal o prolongada en la capacidad para identificar olores. Entre ellas podemos encontrar la hiposmia, la hiperosmia, la parosmia, la cacosmia y la anosmia selectiva. Y para terminar tenemos las agnosias para las enfermedades, que son 6 tipos, como la asomatognosia, la anosognosia, la anosogdiaforia, la somotoparafrenia, la misoplegia y la anologagnosia.
Muchas gracias por acompañarme a comprender los constructos teóricos asociados a los procesos cognitivos de percepción en el proceso psicológico básico. Que tengan un excelente día.